Nuevas voces literarias de Tarapacá. El arte de las letras en la voz de sus creadores. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá en Radio UNAP FM de la Universidad Arturo Prat de Iquique. A pesar de haberse liberado de su culpa, contando la verdad de lo sucedido esa tarde de mayo de 1960, las carcajadas con las que era recibida su confesión le provocaban aún más angustia. Se fue acentuando su carácter retraído, llevando a su matrimonio a un estado de acritud que definitivamente concluyó con el divorcio. Abandonando entonces su vida en Santa Juana, se trasladó un poco más al norte, al pueblo de Chanco, donde en interminables noches de cantina, con los sones infaltables de Guadalupe del Carmen en los equipos musicales, seguía confesando a quien quisiera oírlo que a él no le metían la cuchufleta de las placas tectónicas. El terremoto de 1960 lo provoqué yo. Mostraba cada día un carácter más sombrío, más agobiante, que contrastaba con la hilaridad que provocaban los parroquianos y que ya lo asfixiaba tanto como su soledad. Esa noche estival de 2010 acudió como siempre al bar que frecuentaba, donde solía sentarse solo en una mesa tomando unos interminables tragos de piscola y repitiendo su cantinela de siempre, mientras los saturados parlantes del local seguían reiterando los mismos corridos de la Guadalupe que Víctor ya sabía de memoria. Salió del local, ya entrada la madrugada, como siempre llevaba la dichosa piedra en el bolsillo del pantalón y dentro de su embriaguez admitió por primera vez desde ese día de mayo de 1960 que quizás él estaba equivocado. ¿Y si de verdad yo no provoqué el dichoso terremoto? La sola posibilidad de que esta hipótesis fuera cierta le hizo espantar el creciente estado de embriaguez que sentía, cuando el reloj ya casi se empinaba en la tercera hora de ese día de febrero. Tomó su vehículo y condujo por el camino que lleva hacia Peyúgue y se detuvo frente al mar. Caminó por la arena y sacó la piedra de su bolsillo. Eran pasadas las 3 de la mañana y al igual que hace 50 años, sintió hambre y decidió apurar el proceso que le había llevado allí, a esa perdida playa cercana a Curanipe. El brillo de la luna se reflejaba en la superficie vidriosa y gastada de aquel pedrusco maldito, y con un gesto de liberación lo lanzó con toda la fuerza que podía a sus 61 años hacia las olas, gritando a las gaviotas que dormitaban en la playa: «Yo no provoqué el terremoto». Eran las 3:34 del 27 de febrero del año 2010. Del cuento La culpa, Marcelo González Foré. Amigos de la Radio UNAP FM, abrimos en este momento una página muy importante para nuestra radioemisora universitaria, que es escuchar las nuevas voces literarias de Tarapacá. Este es un programa que está financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional CORE. Y hoy, en esta ocasión, vamos a hablar con un amigo de esta radio, un colega con el cual hemos trabajado, escritor, el cual va a expresar sus sentimientos, pensamientos con respecto a un tema muy importante. Le damos la bienvenida a Marcelo González Orí. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a la radio. Muchas gracias, Iván. Un gusto estar aquí compartiendo micrófono nuevamente contigo y hacia nuestros auditores en este tema que a mí me apasiona, que es parte importante de mi vida, que es la escritura. Tú has escrito durante mucho tiempo lo que es la crónica histórica de nuestra región. De hecho, tienes algunos libros publicados. Pero ahora que estamos hablando de nuevas voces literarias, ¿a qué te estás dedicando en este momento y qué orientación le vas a dar a tu trabajo, especialmente con los nuevos proyectos? A ver, independiente de la crónica histórica, como tú bien dices, con los cuales he publicado 5 libros, también me he dedicado a la escritura de cuentos, con los cuales he tenido la fortuna de ser galardonado en distintas partes del país y publicado. Ahora mi proyecto en el que estoy trabajando actualmente es la escritura de la historia del Teatro Municipal de Iquique, considerando este tremendo receso que hubo desde el año 2004 en adelante, producto de la restauración del teatro 3 veces fallida, y que provocó que los vínculos culturales entre 2-3 generaciones de iquiqueños se rompieran, porque han crecido sin visitar su teatro, sin reconocer lo importante que fue como plaza artístico-cultural y social en la construcción de la identidad iquiqueña. Estaba buscando acá alguna información respecto a esto. Recuerdo que alguna vez, en algún momento, hemos conversado, hemos hablado sobre las historias que se tejieron dentro del teatro durante la ocupación, producto de lo que es la guerra civil. La guerra civil. Pero el teatro municipal, como tal,
tiene una vinculación con nuestra historia artística, con las representaciones artísticas, pero estos 10 o más años que ha estado fuera ha producido lo que tú mencionas, una desconexión. ¿Cómo pretendes a través de la escritura poder revincular a las nuevas generaciones con nuestro teatro municipal? Resulta que uno de los fenómenos que yo observaba cuando el teatro todavía estaba abierto era que los funcionarios que estaban ahí, funcionarios municipales, con la mejor intención del mundo, contaban muchas historias que no son ciertas, que eran mitos. Desde que vino Caruso o desde el montaje tal cual otra cosa. La idea entonces es que a partir de una investigación hecha metódicamente, académicamente, establecer ciertas verdades, y a partir de esas verdades que los nuevos funcionarios que van a estar a cargo de guiar no solamente a los turistas que vengan a visitarnos, sino que a nuestra juventud que necesariamente va a tener que ir a visitar el teatro como parte de su patrimonio y legado cultural, tengan acceso a una historia real y sientan orgullo a partir de una historia real, porque hay muchas letras de Moldivan que se escribió falsedades sobre eventos ocurridos en nuestro teatro. Desde, como ya lo mencioné, la llegada de Caruso, que nunca vino a Chile, hasta que Miguel Aceves Mejía entró a caballo a su escenario, hecho que ocurrió realmente en el Teatro Nacional y no en el Teatro Municipal. Son datos interesantes que vamos a ver en esta escritura que tú estás preparando. ¿Tienes alguna meta para poder tener esto listo en alguna fecha más cercana? ¿Alguna forma de distribución de estos libros? Porque al final la distribución es una parte muy importante. La edición es lo fundamental. O sea, aquí en Chile cuesta mucho escribir libros. O sea, escribir libros no cuesta, lo que es costoso es publicarlos. Yo escribo y después me preocupo de ese proceso de buscar quién me puede patrocinar o algún sello, una editorial que me edite. Yo creo que en esto va a ser un poquitito más fácil, dado que existe el interés conjunto de las autoridades culturales de la región. Creo que me va a ser mucho más fácil acceder a la publicación y la distribución gratuita de los ejemplares en los colegios y en las bibliotecas públicas, que es lo que más importante para mí. Bueno, dentro de todo lo que observas y que va a ser material de tu libro, ese fenómeno de usar y mal usar el teatro municipal, prestándolo para reuniones de tipo social o reuniones de licenciatura, le ha ido bajando un poco el perfil a este edificio tan patrimonial. ¿Lo piensas como un error o crees que se puede continuar con eso para que exista una vinculación de otro tipo con nuestra comunidad? Mira, en 1993, esto es hace 30 años, escribí una editorial en el diario La Estrella, en donde el título de la editorial dice: el teatro fue construido para la ópera debe quedar. Entonces ahora, claro, podemos ampliar porque ópera, primero, es muy difícil y muy caro montarlas. Podemos ampliarla a obras musicales y a musicales propiamente tal, incluso obras de teatro, pero graduaciones de jardines infantiles por ningún motivo. Y eso fue parte de la pugna que, como una organización que creamos para tal efecto, que eran los Amigos del Teatro Municipal, quedó claramente establecido en nuestras discusiones con el entonces alcalde Jorge Soria. En la gestión de un teatro, ya que es el foco de tu libro, en la gestión de un teatro, ¿qué crees tú? ¿Una corporación, ya sea una corporación de amigos del teatro o una corporación dedicada solamente a la operatividad, no solo económica de lo que son los gastos, ¿no es cierto?, sino en la gestión de traer artistas y hacer una programación como sucede, por ejemplo, con el Teatro Municipal de Evidentemente, Santiago? o sea, la corporación tiene que tener dos elementos fundamentales. Uno, conseguir el financiamiento, que no necesariamente debe restringirse a lo público, sabemos que los recursos son limitados. Pero por otra parte, tiene que existir la gestión de producción de eventos, ser capaces de generar una cartelera de eventos que sea atractiva, porque al principio también yo creo que el iquiqueño se mal acostumbró a no pagar por los espectáculos, y el artista no vive del aire. Y traerlos desde Santiago o desde otras latitudes, por ejemplo, aquí tenemos muy cerca Perú, y en Perú hay grandes compañías que nos sale mucho más barato traerlas desde Lima hasta Iquique que desde Santiago, las compañías chilenas. Y en ese contexto, entonces, esta corporación tiene que tener los recursos para ser capaz de programar y gestionar una cartelera, una programación anual que sea atractiva y que permita de a poco el autofinanciamiento del teatro. Marcelo,
ya que tú estás dedicado a lo que es la parte de las letras, ¿crees tú que el teatro también debe vincular la participación de creativos, dramaturgos, me estoy refiriendo, Evidente. locales, que se pueden hacer talleres de escritura o talleres de teatro que permita la fluidez creativa de estos nuevos autores, ya que estás hablando de nuevas voces literarias de Tarapacá? Cuando se construyó el teatro en el año 1890, se estableció que iban a existir salas y secciones y alas del teatro, no solamente para el cultivo y la enseñanza de la música, en todas sus variantes, instrumental o vocal, sino que también iban a haber talleres de pintura, de escultura y de literatura y poesía. Producto de eso no es menor que uno de nuestros grandes novelistas históricos, Luis González Centeno, es hijo de estos talleres que se realizaban en el Teatro Municipal. Por lo tanto, el teatro debe transformarse en un núcleo del cual emanen las nuevas generaciones de artistas iquiqueños. Es el punto, es el lugar de reunión natural. Por algo los constructores colocaron a las 4 estatuas que representan, no las estaciones del año, representan a las 4 musas del arte: la literatura, la música, la danza y la pintura. ¿En qué momento, de acuerdo a la información que has recopilado, perdimos la guía, la línea, y nuestro teatro dejó de ser lo que era? A partir de la muerte del ciclo de oro del Salitre, Iván, en 1929 aproximadamente, cuando ya no hay recursos para traer grandes compañías, independientes que vinieron algunas personas notables con posterioridad a ese año. Pero para refrescar un poco la memoria, perdón. Para 1913 ya nos habían visitado artistas de la talla de Ana Pavlova, que era la mejor bailarina de ballet del mundo, que había venido a danzar en nuestro teatro, que había venido con Sergei Diaghilev, el líder y dueño de los grandes ballets rusos, amigo íntimo de Stravinsky. Había venido la compañía de ópera de Pietro Mascagni, donde se estrenó a nivel latinoamericano la ópera La Bohème y Tosca de Puccini, que era su compadre, y además él montó acá las óperas Caballería Rusticana, El Amico Fritz e Iris. Estuvo casi un mes con su compañía trabajando aquí en el Teatro Municipal de Iquique, no yendo a Santiago. De ahí nace ese mito de que venían las grandes compañías acá a Iquique y no partían a Santiago. Pietro Mascagni de Iquique vuelve a Lima, no va a Santiago. Viene Henry Herz, uno de los más grandes talentos pianísticos de todos los tiempos, que nos visita y también actúa. Es decir, el teatro pierde esa capacidad de ser el lugar donde se presentaban grandes estrellas en un momento en que la globalización era un sueño afiebrado, a partir de que ya no existían estos grandes mecenas, porque la cultura se nutría de los mecenas que eran las empresas privadas que eran capaces de desembolsar grandes sumas de dinero para traer y, digamos, cumplir el halago de traer al artista que ellos querían tener. ¿Y cómo revertimos entonces, ya que no tenemos esa grande fortuna personales, ahora tenemos empresas con representación en nuestra región? ¿Cómo hacemos para que la cultura vuelva a tener un lugar importante y no sea un tema solamente de gratuidad para poder ver un evento de tipo literario, un evento del tipo de representación musical o teatral? Teniendo claro que yo no tengo ninguna participación en los proyectos de gestión del futuro teatro municipal y yo me estoy limitando a escribir la historia, también tengo mi experiencia personal como miembro de este grupo de amigos del Teatro Municipal, en que nosotros gestionamos durante los años 1993 y 1994 las últimas temporadas de conciertos que se realizaron, en que trajimos 10 conciertos del 93 y 10 conciertos del 94, con artistas de nivel internacional, por ejemplo, Elvira Savi, Alfredo Perl, Elisa Alsina, Eduardo Brown, Luis Alberto Latorre. La primera vez que se presentaron los 3 tenores en Iquique fue gracias a esto que nosotros organizamos, y el apoyo nosotros lo recabábamos específicamente de 3 grandes empresas privadas que se colocaron y nos permitieron generar un presupuesto sobre el cual nosotros delinear y decir, de esto somos capaces y esto otro no. Ahora, evidentemente, esto tiene que ser producto de una alianza público-privada. No existe otra forma. El teatro es público, por lo tanto tenemos que tener el apoyo del Estado en ese sentido, de que no se nos cobre arriendo ni nada por el estilo, pero sería fácilmente factible generar una alianza público-privada de manera que empresas sean capaces de invertir en cultura. Esto no es gastar en cultura, esto es invertir. ¿Por qué? Porque la presencia de a lo que más me acerca, un gran pianista, seguramente va a despertar la vocación de 1 o 2 niños que van a seguir desarrollándose, que actualmente cursan sus estudios básicos en la Escuela Artística Violeta Parra,
y van a terminar de desarrollarse, van a poder llegar a la Facultad de Arte del Conservatorio, tal como lo hizo José Contreras Tovar o Jorge Bugueño, que hace 3 días atrás Iván dio su concierto con la Orquesta Sinfónica de Lusach, donde tocó el número 2 de Beethoven, con un teatro lleno, aplaudidos de pie, saliendo 4 veces a recibir los aplausos, y ahora se va a Suiza a completar sus estudios como pianista, un pianista hospiciano. Dentro de nuestra historia nosotros siempre buscamos las glorias de nuestro pasado. Iquique, tierra de campeones, lo vemos en el deporte, particularmente en el boxeo, después en el fútbol, también en el básquetbol, pero en el tema de las letras tenemos una historia que no se ha contado en la historia del teatro tampoco, porque parece que no resuena tanto. ¿Cómo pretendes tú, a través de tu libro, a través de la literatura, volver a mostrar y encantar? Porque tengo entendido que dentro de lo que vas a hacer, vas a tomar las experiencias pasadas, mostrar que sí se puede y que pueden ser también un material para poder actualizarlo hoy día a través de nuevos intérpretes, tal como mencionas con este chico hospiciano. A ver, está claro que escribir una historia árida, fría, estepárica, no me acerca a nadie, me aleja. Por eso que yo ocupo el género de la crónica. El género de la crónica tiene la facilidad, primero, que es más ligero, permite ciertas disquisiciones lingüísticas y es más fácil, es más adaptable a ciertas realidades. Es decir, no es necesario que yo tome un libro y no me pare hasta terminar de leerlo. Puedo leer por capítulo o por crónica. Entonces me da esa libertad. Primero, entonces, una cuestión formal, que es ocupar el género de la crónica. Segundo, es contar la historia desde que se piensa cuando Sara Bernard en 1888 llega a Iquique y dice, y la hacen cantar en un galpón todo destartalado, y dice, Iquique merece un teatro superior. Estamos hablando del teatro que estaba ubicado donde está el correo. Exactamente, el actual Calle Bolívar. Y considerando ese antecedente, vamos a ver cómo la municipalidad y ciertas personas que no pertenecían a la municipalidad empiezan a materializar este deseo expresado por la Sara Bernard. Y que producto del azar, el incendio de la iglesia de Nuestra Señora Inmaculada Concepción de Iquique en 1880 y 1883, la iglesia va a pedir la permuta del terreno que estaba al frente de la Plaza Prat por el otro ubicado en la entonces calle Tacna, actual Obispo La B, y ese terreno va a quedar baldío y vamos a ver las aventuras y peripecias que se generaron hasta que la Casa Soler y Hermanos se hace cargo de la licitación para levantar el Teatro Municipal en el año 1890 e inaugurado el 1 de enero de 1891. Hablemos un poquito de ti, Marcelo. ¿Cuándo nace este deseo de poder escribir, de llevar la crónica, el relato a la parte ya más práctica, a las letras? A ver, el deseo de escribir yo creo que viene heredado de mi padre. Mi padre era una persona muy culta, de mucha instrucción personal. Él escribía mucho, pero para sí. Nunca publicó nada. Y él me enseñó primero el amor a la lectura y a la historia. Me estimulaba comprándome los libros desde pequeño, contándome historias, presentándome personas. Y yo seguí, la diferencia es que yo profundicé y a través de Miriam Salinas se me abrió la oportunidad de poder publicar mi primer libro en el año 2000, que fue Iquique, el ave fénix del norte, crónicas de una ciudad de bomberos. Ahora, estas crónicas que tú has logrado escribir, lo importante es que lleguen al destino que uno aspira. Que uno aspira, ¿no? Sí. Particularmente, tú me decías, bueno, vamos a escribir, después vamos a pensar en este tema editorial. ¿Cuál es el desafío que encuentra el poeta, el cronista, el historiador hoy día cuando no está asociado tal vez a una fundación o a algún centro que le vaya a publicar lo que escribe? A ver, partamos por la base de que las editoriales chilenas, que no son muchas, trabajan casi como un cartel. Entonces, de ahí que viene que publicar un libro, aunque sean en 500 ejemplares, sea realmente una suma inalcanzable como para un proyecto personal, para una persona que trabaja normalmente como cualquier chileno. Muchos recurren a editarlos en el extranjero, pero ahí vienen las problemáticas aduaneras de poder ingresar tu obra. Por ejemplo, si yo me voy a publicar a Tacna o a La Paz, en que me sale hasta el 10% de lo que me cuesta acá en Chile.
Dicho lo anterior, los escritores hoy día se enfrentan primero a los sesgos editoriales, que es natural. Una editorial puede tener sesgos de tipo cultural, de tipo político, y te publican o no te publican ciertos textos. Entonces la alternativa que le queda a esa persona, a ese escritor, es participar en los concursos que organiza anualmente el Fondo del Libro a través de, o sea, el Ministerio de Cultura y del Patrimonio a través del Fondo del Libro. Pero también se producen los sesgos políticos porque también hay una mirada ideológica detrás de quién se acepta y quién no se acepta, dado que los jurados son personas que tienen una posición política, social naturalmente conocida. Y no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que te enfrentas no solamente a la problemática del financiamiento, sino que te enfrentas a la problemática de caerle bien al jurado, que es más o menos lo que pasa con un concurso, Iván. Cuando usted participa en un concurso, usted se tiene que poner en la posición de que el jurado que te va a leer, quizás te va a estar leyendo hasta con hastío porque tiene que leer 100, 120, 150 cuentos. Entonces, ¿cómo rompes el hastío? Entonces, ahí es un consejo que me dio mi amigo Pedro Marambio. Pedro me dijo alguna vez, tú tienes que condicionar los ojos de quien te va a leer como jurado. Entonces ahí viene el impacto que me dio consejo otra amiga mía que es escritora también, Lina Bilbao, que me decía claramente, tú desde la primera línea tienes que atrapar de manera que condiciones la forma en que te van a leer. Ahora, eso nos plantea desafío porque este programa está diseñado, está hecho, está pensado para que aquel que no está escribiendo, aquel que tiene el deseo, aquel que quiere ser una nueva voz literaria de Tarapacá, diga, sí, pero yo estoy en otra, como dicen, en otra parada, no estoy en la parada del escritor, del historiador, no estoy en la del poeta, tal vez sea un novelista, un novelista o un antipoeta, por supuesto, así, claro. O que sea un transgresor de las letras. Y bienvenidos sean, porque el arte es la única cosa que no tiene límites. No tiene límites. Colocarle límites al arte ya es coartarla completamente y eso la mata. El arte es la única disciplina que a los seres humanos nos permite llevarnos más allá de lo imaginable. Si no, ¿cómo pensar en un 1984 de Orwell o los androides sueñan con ovejas cibernéticas? Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, vivimos en una época donde todo es digital, donde todo tiene que ver con un mensaje instantáneo, rápido, los videos son cortos, todo es como la inmediatez. Inmediato, lo inmediato. Ahora, ¿cómo se plantean estas nuevas voces para poder vencer esa gran presión de que todo sea rápido, que todo sea express, para poder volcar realmente sus pensamientos y sentimientos a través de la literatura? A ver, la primera reacción está dada en estos concursos que proliferan por todo Chile, que es el escribir en 100 palabras, en 150, en 80 o en 50. Hay concursos de 50 palabras. Y usted tiene que ser capaz de narrar una historia en 50 palabras, es decir, 3 líneas aproximadamente. Eso yo creo que es un horribilismo que se malentendió cómo atrapamos a esta juventud que no es capaz de tomar y sentarse y darse su tiempo para leer un libro de 150, 200, 300 páginas, sino que cómo lo hacemos para que en 3 líneas vamos atrapándolo. Yo creo que el objetivo de eso ya se superó. Yo creo que el periodo del tiempo para estos concursos en 100 palabras ya se pasó. Y lo que tenemos que hacer es volver a lo que acabo de decir hace un momento. Ser capaces, los que nos dedicamos a escribir, de atrapar al lector en la primera línea y que no lo suelta hasta la última. ¿Cómo saltamos del papel a lo digital? No hay problema, te digo, no hay problema en que las obras se digitalicen y se publiquen. Pero es tener el libro en otro formato nada más. Lo que tenemos que ser capaces ahora entonces para volver a encantar a la gente es quizás darle la animación a ese libro, tipo documental, en el caso mío del ensayo histórico, el tipo documental. Es una forma muy amable de acercar la historia a las personas. Bueno, Marcelo, hemos podido aprender un poco más de tu rol ahora como escritor en otras áreas que sean no netamente la crónica histórica, y también con la esperanza de que esto surja o dé a luz muy pronto un libro que podamos tener en nuestras manos y podamos tener ese gusto de oler a tinta, ¿no es cierto? Que es toda una magia. ¿Proyecto cercano? ¿Cuándo estarías terminando?
Es difícil decir eso, ¿no? O sea, uno trabaja, yo soy bastante ordenadito en esto. Yo creo que de aquí a marzo ya está terminada la investigación, porque la investigación bibliográfica ya está casi completamente realizada. Y lo que es terminar la investigación y la escritura, marzo-abril no debería pasar. Por lo tanto, a partir de abril habría que hacer las postulaciones o ver si alguna institución empieza a hacer esa otra parte de la gestión. Bueno, queremos agradecerte que hayas visitado este programa que tiene por finalidad dar voz a las nuevas voces literarias de Tarapacá. Y como siempre, como una emisora universitaria, estamos abiertos a toda la actividad creativa y queremos darte las gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Iván, gracias a Radio UNAP, a Leslie, gracias al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es quien patrocina este concurso del Fondo de Medios, al Gobierno Regional, que financia estos esfuerzos que nos permiten tener algún grado de vitrina para contarle a quienes nos debemos, que es la población, que son en este caso los iquiqueños, que habemos gente que todavía tratamos de construir realidad de la manera buena, es decir, a través del rescate de nuestra idiosincrasia, nuestra historia, a través de las letras y en lo personal, prefiriendo siempre el formato físico que al digital, porque no hay nada mejor que tener el libro al lado del velador cuando voy a dormir para poder relajarme y aprender un poquito más. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, para todos nuestros amigos, nuestros oyentes, quienes nos siguen, quienes ven estos videos, les planteamos este desafío: darle voz a quienes tal vez por su temática no han tenido voces o no han tenido representación. Voces literarias de Tarapacá. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Tarapacá. Gracias por haber estado con nosotros y muy pronto estaremos con otra interesante entrevista en este programa. Nuevas voces literarias de Tarapacá. El arte de las letras en la voz de sus creadores. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá en Radio UNAP FM de la Universidad Arturo Prat de Iquique.